Muy bien, sean bienvenidos, amados hermanos, a esta tercera ponencia, a esta tercera meditación sobre el Evangelio. Estamos estudiando los Evangelios. En una ocasión anterior estuvimos viendo una introducción, un panorama general de qué son los Evangelios, de qué tratan los Evangelios, de quién hablan los Evangelios y cómo podemos entenderlos mejor, de manera que podamos ser buenos bereanos, como en Hechos capítulo 17 que los bereanos, un pueblo, eran más nobles que iban a escudriñar las escrituras para ver si lo que Pablo estaba predicando era cierto. Y en ese mismo espíritu venimos también con el principio de Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, escudriñadlo todo, retened lo bueno, y queremos aprender, queremos conocer más a nuestro Señor Jesús a través de su palabra, profundizar más, porque al final de cuentas esto nos va a llevar a una mayor comunión con nuestro Señor, nos va a capacitar a poder servirle mejor, servirle a su reino. Y ese es el énfasis que queremos dar hoy. Así que estamos en la lección de Marcos en este día. La ocasión anterior hablamos del Evangelio de Mateo, como había un fuerte énfasis en el reino de los cielos con una audiencia judía. Y en este día vamos a entender un poquito más sobre el Evangelio según San Marcos. Pues empecemos. Entonces, aquí tenemos un poco lo que es el contenido de lo que fue nuestra clase, o mejor dicho, si han visto el video, si han leído, esto seguro ya es familiar para ustedes. Vamos a estar viendo un poco esto en algunas partes, el trasfondo, la estructura y el contenido y los temas importantes. Esos son las tres partes donde vamos a estar cubriendo mayormente. Especialmente en la estructura y contenido vamos a pasar un poco más de tiempo ahí para entender un poco qué es lo que contiene el Evangelio de San Marcos y cómo interpretar todos esos eventos que están ahí registrados. Recordemos un poco de que un evangelio sinóptico tiene una característica que muestra los eventos de la vida, de del ministerio, de la muerte, de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este evangelio vamos a ver un poco también lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, los eventos, con unos lentes bastante particulares que son los lentes de Marcos. Habíamos hablado en una ocasión anterior de que el libro de Marcos es un libro inspirado. Aquí en nuestro primer punto ya podemos ver un poco quién es el autor. Bueno, el autor es Juan Marcos. Este autor, que fue discípulo del apóstol Pedro, es quien nos va a estar guiando un poco cómo el Espíritu Santo utilizó la vida de este siervo suyo, que fue compañero del apóstol Pedro, también de Pablo, pero vamos a hablar un poquito de eso. Cuando hablamos del Evangelio de Marcos, tenemos que considerar quién fue el autor, tenemos que considerar a qué audiencia en específico se escribió este libro, cuál fue la ocasión, o mejor dicho, la fecha, en qué tiempo, en qué contexto, qué estaba pasando en ese momento cuando se escribió este libro. Esto nos va a ayudar a entender mucho mejor el Evangelio según San Marcos, de manera que aún nuestros devocionales personales, familiares, van a tener mayor sentido, van a tener una buena guía, como cuando tenemos una brújula que nos muestra el norte. Así que va a ser mucho más fácil sacar conclusiones bíblicas acertadas cuando tenemos en cuenta este énfasis, este trasfondo de Marcos, quién fue él, su audiencia y en qué momento se dio esto. Cuando hablamos de Marcos, recordemos de que este libro viene con la aprobación apostólica, es decir, para que un libro sea considerado inspirado, inerrante, infalible y suficiente, tiene que venir de la mano de una autoridad apostólica, alguien que caminó con Jesús, o bajo la rúbrica o el sello de aprobación de uno de los apóstoles de Cristo. Entonces vemos en este caso de que Juan Marcos, el autor de este libro, él aparece primeramente en este libro como sobrino de otro obrero llamado Bernabé,
quien acompañó a Pablo en sus primeros viajes. De hecho, que Juan Marcos también acompañó a Pablo en sus viajes misioneros de evangelización. Eso podemos verlo un poco en el libro de los Hechos. También tenemos información de que Juan Marcos tenía a su madre ahí en Jerusalén, donde se reunían los discípulos, es decir, de que era alguien que estaba bien familiarizado con los discípulos, la comunidad cristiana, y aún el apóstol Pedro lo menciona como su hijo, un término bien cariñoso para referirse a él como un discípulo bien cercano. Otra forma que también podemos saber de que Marcos es verdaderamente el autor y que esto no es una falsificación, tenemos testimonios también, no solo de un apóstol, sino también de discípulos de apóstoles que vinieron en siguientes generaciones. Tenemos el ejemplo de Papías, que fue un obispo también que escribió sobre Juan Marcos. Papías, ya por el año 130 después de Cristo, escribía también. Él era un historiador famoso de la iglesia también, o mejor dicho, un obispo, perdón. El historiador era Eusebio. Eusebio también escribió sobre Juan Marcos. Ya cerca del año 325, escribió en su obra Historia Eclesiástica sobre lo que había dicho Papías. Es decir, Eusebio citó a Papías y Papías había recomendado, había afirmado que Juan Marcos eh, era discípulo de, del apóstol Pedro. De hecho, que Papías, o mejor dicho, Eusebio, citando a Papías, dice de que Marcos era el intérprete de Pedro. Es decir, de que él le interpretaba, dadas las dificultades del idioma. Entonces, vamos a entender un poquito más después sobre el tema de los idiomas, pero era su intérprete. Pedro tenía como colaborador o compañero a Juan Marcos, donde él estaba transcribiendo prácticamente lo que aprendió del apóstol Pedro, y eso vamos a ver también la semana siguiente, si Dios permite, en el Evangelio de San Lucas, como Lucas también con comisión apostólica escribe lo que aprendió del apóstol Pablo. Pero en este caso vemos la comisión apostólica de Pedro a Juan Marcos. Entonces, Pedro, o mejor dicho, Juan Marcos fue el intérprete de Pedro, porque Pedro hablaba arameo. Entonces, para poder traducirlo del griego o al latín, necesitaba de un colaborador. Así que, y este colaborador era nada más y nada menos que Juan Marcos. Otros testimonios también de la iglesia antigua nos hablan de que, un segundo, quiero corroborar más de que sí estoy grabando, sí. Otros testimonios de la iglesia antigua también nos hablan de que Juan Marcos es el autor. Tenemos también un famoso documento llamado el Prólogo Antimarcionita. ¿Y qué es esto? Bueno, hubo un tiempo donde una persona se levantó, Marción, diciendo de que, bueno, el Antiguo Testamento es otro Dios, que no es el Dios del Nuevo Testamento. Bueno, y en ese documento hay un prólogo, hay una descripción de que Marcos es el autor Juan Marcos es verdaderamente el autor de los escritos que hoy tenemos, que son conocidos como el Evangelio según San Marcos. Otro, como ya mencionamos, Ireneo también afirmó este punto. Hay otros escritos o manuscritos griegos también que hablan, o mejor dicho, que aparece toda la narrativa, toda la descripción del libro de San Marcos con el título según San Marcos. Es decir, de que hay documentos de los textos del Evangelio de San Marcos, hay testimonios de padres de la iglesia. Hay también testimonios controversiales que aparecieron en ese momento que hacen referencia indirecta, pues no era el tema principal comprobar la autoría de Marcos, de este evangelio, y también vemos la comisión apostólica de Pedro. Ahora pasando un poquito más a lo que es ya su historia personal, ¿quién era? Ya pasamos, ya terminamos este primer punto, el punto de vista tradicional, de que no hay duda de que fue Marcos quien escribió este libro. Y ya entendiendo un poco más de la historia personal de Marcos, sabemos que era sobrino de Bernabé, como mencionamos, también que ayudó a Pablo en su primer viaje misionero,
Incluso podemos leer una pequeña controversia que hubo entre Juan Marcos y Pablo, donde ellos estaban en un viaje misionero y por alguna razón Juan Marcos decide volver a Jerusalén y dejar a Pablo en ese viaje misionero, lo cual el apóstol Pablo no lo tomó muy bien al principio, a tal punto de que después, cuando se encontró con Bernabé, y Bernabé le dijo, llevémosle a Juan Marcos, y Pablo decía, no, no lo llevemos a él porque nos abandonó en el primer viaje misionero, y diríamos que hubo una pequeña discrepancia ahí en estos misioneros por Juan Marcos, que había en su momento abandonado por alguna razón que no tenemos registrado ese viaje misionero. Pero después vemos de que hubo una reconciliación en Colosenses 4:10. Vemos que después Pablo recobró la confianza en Juan Marcos, de hecho que lo recomienda y lo tiene en alta estima, así que fue un episodio, diríamos que aislado, un poco triste, pero que no pasó a mayores. Si bien Pablo, después de que Juan Marcos fue con Bernabé, Pablo trabajó con Silas en los viajes misioneros, luego, como entendemos, la catolicidad, es decir, la iglesia del Señor, tiene mucho pueblo en mucho lugar, empezaron a hacer sus viajes misioneros y luego hubo esta reconciliación. Esto es un poco de la historia personal, como Marcos, si bien tuvo un episodio un poco controversial, dudoso y hasta triste, pudiéramos decir, luego tiene la total aprobación del apóstol Pablo, ¿verdad? No solamente la aprobación del apóstol Pedro, quien le utilizó como intérprete, sino también como el apóstol Pablo. Así que no es poca cosa cuando hablamos de Juan Marcos y quién fue él. Pasando un poco ya al tema siguiente, la ocasión, en qué tiempo, en qué contexto, en qué circunstancia se da este evangelio. Qué importante es entender eso para no sacar conclusiones erradas, para no estar tratando de adivinar o cómo conectar con mi vida. Si yo no entiendo para qué se escribió este libro o en qué tiempo se escribió este libro, voy a probablemente errar al blanco. Ciertamente sabemos que tenemos al Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo no es contrario al estudio diligente de la palabra de Dios, lo cual es lo que estamos haciendo hoy. Queremos honrar al Señor con tiempos, talentos, lo que el Señor nos ha permitido alcanzar a través de este estudio. Vemos aquí un poco en esta parte la fecha. Y recuerdan, en una ocasión anterior habíamos hablado de que algo pasó en el primer siglo que fue catastrófico, que fue la destrucción del templo de Jerusalén, y eso fue un evento terrible, terrible, fue donde hubo una matanza tremenda. Y dado que el Evangelio de San Marcos no registra nada sobre eso, que cambió prácticamente la vida de los judíos en ese lugar y afectó prácticamente ese cristianismo primitivo, podemos llegar a una conclusión bastante segura de que este libro fue escrito antes de lo que pasó en el 70, cuando el templo fue destruido por los romanos. Así que eso también es importante tener en cuenta siempre en qué fecha se dio esto. Hablamos también un poco de que la audiencia, ¿cuál fue la audiencia original? ¿A quién estaba escribiendo? ¿A quién estaba escribiendo? Aquí, perdón. La audiencia original, creo que me salté esto, perdón. Cuando hablamos de la audiencia original, ¿a quién estaba escribiendo Juan Marcos? Bueno, según lo que podemos deducir también del estudio, Juan Marcos estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Italia, especialmente en Roma. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Bueno, como habíamos dicho, tenemos testimonio de Papías, tenemos también el prólogo antimarcionita, tenemos también los escritos de Ireneo, y todos reportaron de que Marcos estaba escribiendo su evangelio en ese lugar. De hecho, algunos hablan específicamente de Roma y de que se centraba ahí este evangelio con ese propósito. Si bien sabemos de que el Espíritu Santo, inspirando esta carta, este evangelio, mejor dicho, este evangelio, lo hace no solamente para un grupo de personas en ese lugar, sino para toda la iglesia universal. Sabemos que los evangelios no solamente son para la gente del primer siglo, sino también para nosotros
El Señor en su soberanía y providencia así lo ha querido hacer, que sea preservado hasta nuestros tiempos para que sea de nuestra edificación espiritual, para que tengamos comunión también con los hermanos que pasaron por diferentes situaciones, para que podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de todos los eventos y los dichos de Él en ese tiempo, que prácticamente hablan de su vida, muerte, resurrección y ascensión. Así que es muy importante entender de que la audiencia original ciertamente era un pueblo específico en Roma, Italia, pero también de que eso trasciende, va más allá de ese lugar y también está escrito para nosotros, para todos los santos en todo tiempo y en todo lugar, pero tenemos que tener siempre en cuenta con qué audiencia se trabajó primero para tener una correcta interpretación. Así que, ¿qué era lo que estaba pasando en Roma, Italia, en el primer siglo? Bueno, el testimonio histórico nos habla un poco de que lo que estaba pasando en ese primer siglo, una gran persecución. En este vemos que, ¿cómo podemos saber de que Juan Marcos estaba escribiendo este evangelio en Italia o en Roma? ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Bueno, primero cuando empezamos a estudiar un poco el evangelio de Marcos, podemos ver también de que Marcos empieza a hablar de costumbres palestinas a su audiencia, es decir, empieza a explicarles cosas que ellos tal vez no sabrían, que necesitaban ser especificadas de manera que ellos pudieran seguir también lo que estaba pasando. También Juan Marcos usa expresiones arameas para explicar un poco algunas cosas. Por ejemplo, en Marcos 3:17, cuando habla de los hijos de Zebedeo o el hermano de Jacobo, empieza a explicarle qué significa hijos del trueno. Usa frases, usa costumbres para explicar un poco cosas que ellos no sabrían por sí mismos. Y eso nos da detalles de que Juan Marcos estaba escribiendo para una audiencia en Italia, en Roma, para una audiencia que entendía más el latín que arameo. Entonces ahí vemos la influencia del apóstol Pedro, que estaba haciendo llegar el evangelio que él aprendió del mismo Señor Jesucristo a través de Marcos, Juan Marcos, quien manejaba ciertamente el griego y el latín. Así que esto, para tener una idea de cuáles son los detalles que nos muestra de que este evangelio fue escrito primariamente para ellos, pero no solamente para ellos. En una última parte también aparece también un escrito para una persona llamada Rufo, y después vemos la carta a los romanos que también él aparece ahí. Entonces vemos de que hay muchos detalles que si es que los separamos no vamos a poder comprobar a ciencia cierta, pero cuando los juntamos llegamos a una conclusión acumulativa, circunstancial, de que Juan Marcos estaba escribiendo. Él estaba escribiendo su evangelio para un grupo específico en Roma, Italia, que estaba pasando por una gran persecución. Entonces, creo que ahora ya estamos listos para entender un poco la fecha, como había dicho recientemente. La fecha dijimos de que fue antes del 70 y llegamos a esa conclusión. ¿Por qué? Porque no hay mención de un evento catastrófico enorme como fue la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Así que también habíamos visto en una clase anterior de que probablemente la mayoría de los académicos al menos creen de que este fue el primer registro histórico o mejor dicho, el Evangelio sinóptico, que Lucas y Mateo se sirvieron un poco de este registro de Marcos para completar también un poco lo que son sus evangelios, sus escritos. Así que teniendo eso como referencia, no, podemos decir claramente de que el Evangelio de Marcos fue escrito antes de, de esa gran destrucción de Jerusalén. Ahora bien, aquí me quiero tomar un poquito de tiempo porque ahora sí vamos a aprender para qué se escribió el libro de Marcos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue la idea detrás de eso? Y cómo esa idea me va a ayudar a interpretar todo lo que yo lea en el Evangelio de Marcos. Entonces, cierto, los evangelios tienen el propósito de dejar un registro preciso, histórico y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria. Y
y de preservar un testimonio, porque sabíamos de que necesitaba dejarse un registro por escrito, dado que su regreso era incierto, no se sabía cuándo, si bien ellos vivían con un sentido de inminencia, de que Él vendría en cualquier momento, así como nosotros también vivimos. Hoy el Señor Jesús puede venir en cualquier momento, en su segunda venida, a traer la consumación del reino. Pero en este tiempo ellos decidieron dejar estos registros, inspirados por el Santo Espíritu de Dios, es decir, bajo la supervisión del Espíritu Santo de Dios, no anulando la personalidad, la cultura de Juan Marcos en este caso, y tampoco, obviamente, dejando de lado lo que era la comisión apostólica de Pedro y Pablo, que le daban la diestra a Juan Marcos. Ahora, ¿cuál es el propósito? Bueno, el propósito, entendiendo un poco el contexto, es de que ellos estaban pasando muchas persecuciones romanas en ese tiempo. Entonces, ellos, los apóstoles, o mejor dicho, estos cristianos eran testigos oculares de lo que estaba pasando, de la persecución que había en ese tiempo. Marcos no solamente quería que las personas aprendan de Jesús, de su vida, de sus enseñanzas, sino que no quería que acumulen solamente información de quién fue Jesús, qué dijo y qué hizo, sino que conecten a su vida diaria. Y hermanos, toda la teología que podamos estudiar, si no lo conectamos a nuestra vida diaria, no nos sirve a nosotros. Es rica, es hermosa, es insondable, nunca se puede llegar al fondo totalmente, pero si no lo conectamos con nuestra vida, si no hacemos de esa teología práctica, no nos sirve de nada. Es solamente conocimiento que envanece, que trae soberbia y que nos desconecta totalmente. Necesitamos entender de que todo lo que aprendemos hoy es para aplicarlo en nuestra vida. Es para entender cómo el Señor ha trabajado en la historia de la redención con su pueblo. Es para entender de que esta es la historia de nuestra familia, así como cuando hay reuniones familiares y se empiezan a contar historias de nuestros antepasados, como fueron pioneros, veteranos de la guerra y muchas otras cosas más. Hay un sentido de pertenencia, de identidad, y de esa misma manera también cuando vemos este evangelio tenemos que tener en cuenta de que son nuestros hermanos que pasaron persecución, que muchos de ellos fueron perseguidos y muchos de ellos murieron profesando la fe, que con su sangre sellaron su testimonio. Y esto nos debe animar y motivar también para vivir una fe real, una fe que nos saca de nuestra zona de comodidad, una fe que nos hace atesorar más y más a nuestro Señor Jesucristo, una fe que nos lleva a estar dispuestos a dar la vida por la causa de Cristo. Una fe que está dispuesto a padecer, a sufrir por la causa de Cristo, sea persecución, sean calumnias, sean estafas, sean robos, todo tipo de daño físico, aún la muerte. Hermanos, nuestros queridos hermanos que pasaron esta persecución a la cual Marcos le está hablando, muchas veces ellos eran lanzados al Coliseo romano para hacer entretenimiento, para ser devorados por los leones, mientras la gente ahí en los estadios miraban ellos como cantaban himnos mientras estaban siendo devorados por las bestias. Esto la verdad que sinceramente nos lleva a un cristianismo más profundo, sensible, amoroso, un sentido de identidad, de pertenencia con nuestros hermanos. De hecho, que el testimonio histórico también habla de que las personas viendo cómo ellos entregaban su vida por la causa de Cristo, dice que saltaban de las gradas a también ser mártires por la causa de Jesús. Y probablemente porque ya habían escuchado el evangelio de parte de ellos, pero estaban todavía reacios a venir a Cristo, pero al ver que ellos estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo, saltaban a ser devorados también por los leones, porque tenían un sentido de pertenencia al pueblo de Dios. Así que cuando leemos este evangelio hermoso, precioso, que habla de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a un pueblo que estaba pasando por grandes tribulaciones, grandes persecuciones, tenemos que meditar también sobre nosotros. ¿Será que yo estoy dispuesto a padecer, a ser perseguido, a hablar la verdad sin temor sobre este hermoso Cristo y las buenas nuevas de su reino, de este rey que viene como un conquistador trayendo las buenas nuevas, de que va a poner a sus enemigos bajo sus pies?
de que este rey trae las buenas nuevas de salvación para todo aquel que se arrepiente. De hecho, que en Marcos 1:15, un versículo pivot tan importante, donde dice, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado a arrepentidos y creer en el evangelio. Ese es el lenguaje del reino, hermanos. El reino empieza arrepintiéndonos de nuestros pecados y confiando en el evangelio del Señor Jesucristo. Y esto es lo que Marcos escribió a este pueblo que pasó por tanta persecución, por tanta, incluso un rey Nerón había culpado a los cristianos era un rey déspota, uno de tantos, culpó a los cristianos de un fuego que él había iniciado en Roma, donde quemó casi prácticamente gran parte de Roma y culpó a los cristianos. En este tiempo los cristianos, ellos al principio eran vistos como una parte del judaísmo, una religión permitida por ellos en ese momento, pero al ver los romanos de que los gentiles, y especialmente romanos, gente de su cultura, empezaban a adherirse al cristianismo, empezaban a decir no a sus deidades paganas, a sus dioses paganos, a ir a participar de orgías, fornicación con las sacerdotisas en sus templos paganos y dar sus ofrendas, y empezaban a vivir vidas íntegras, especialmente íntegra en el sentido de cuidar su integridad sexual, de no levantar falso testimonio. Incluso los romanos, cuando veían niños que tenían imperfecciones, los tiraban al basurero, y esta comunidad cristiana empezaba a recoger a estos niños abandonados y lo adoptaban, porque ellos habían entendido que habían sido adoptados en la familia del Señor Jesucristo por la fe y por pura gracia. Adoptaban, agarraban de los basureros a estos bebés que eran lanzados por los romanos, una cultura pagana, una cultura ensimismada, y este evangelio precioso empezó a florecer, como el amor al prójimo era tan real en ellos. Algo estaba pasando en este primer siglo, y Marcos escribe a esta iglesia que pasa persecución, que pasa este tipo de cosas, y que también está viviendo su fe al mostrar el amor al prójimo. Marcos empieza a escribir inspirado por el Espíritu Santo, y lo que había aprendido del apóstol Pedro, y también bajo la comisión, mejor dicho, con la diestra del apóstol Pablo. Todo lo que estaba pasando aquí, hermanos, nos invita a una reflexión, nos invita a ver nuestro cristianismo y qué estamos haciendo por el reino de Dios. El Evangelio de Marcos es precioso, y cuando entendemos un poco también de este Evangelio, del propósito, de para qué escribió, era para animar, era para alentar, era para decirle, he aquí tu rey ha venido y es Cristo, y el reino de Dios ha empezado, y no es el reino que por mucho tiempo muchos judíos esperaban, un reino plenamente nacionalista, es decir, un Israel étnico que iba a venir a derrocar a los romanos e iba a empezar ya a hacer una especie de golpe de estado político, sino era un reino que sobrepasaba todo tipo de gobierno terrenal. Era un reino que traía grandes verdades espirituales que iban a transformar no solamente a esa comunidad en ese tiempo, no solamente que iba a empezar un gran despertar, un gran avivamiento de que empezó ahí con 12, con los 70, sino que iba a ser esparcido e iba a empezar a crecer y a crecer este evangelio hasta el punto de que hoy vivimos en una cultura occidental que ha recibido muchísimos beneficios de lo que el cristianismo ha traído, aún el cristianismo que llegó a las Américas y confrontando las deidades paganas, caníbales y supersticiosas, aborteras. Este cristianismo precioso que trae lo cambia todo. De esto estamos hablando, de un libro que tiene como propósito animar a personas que están pasando por grandes sufrimientos, grandes pruebas, grandes persecuciones, que eran estos hermanos en Roma, siendo perseguidos por el poder político de ese tiempo, que los consideraban como peligrosos ya. Recordemos de que los cristianos en esta época no que decían, no, solamente hay un Señor, solamente hay y no es el César, sino es Cristo el Señor. De ahí que este gobierno veía al cristianismo, ya no lo veía más como una parte del judaísmo, sino que lo veía ya como una religión, como una secta incluso,
peligrosa, que estaba hablando de otro señor, de otro dueño, de otro rey, de otro emperador. Por eso el cristianismo ya empezó la persecución, por causas políticas, por querer dominar a las masas. Ok, hermano, me desconecté por un rato, pero ya volví. ¿Se me escucha? Sí, Perdón. No sé, se me desconectó y aquí estoy de nuevo. Entonces, ya que tenemos ahora entonces una idea del autor, de la audiencia, de lo que estaba pasando, de la fecha también y también del propósito, ahora podemos entrar ya en el contenido, entendiendo un poco lo que recibieron estos hermanos en este tiempo y cómo fue de gran ánimo para ellos, para vivir una fe real, auténtica, de este Señor Jesucristo del cual habían oído maravillas. Sí, cuando vemos entonces ya esta estructura, vemos que Marcos empieza con el anuncio de que Jesús es el Rey, de que este es el lenguaje del reino, de que empieza ya a hablar de que el Evangelio de Dios ha sido inaugurado, de que el lenguaje del reino y para ser partícipe de este reino, un reino que va más allá de cualquier tipo de nacionalismo étnico israelita en ese tiempo, empieza con el arrepentíos. ¿Y qué es el arrepentimiento? Sino un cambio de dirección. En el griego, metanoia, el cambiar de dirección, el abandonar a tu pecado, el dar la espalda al pecado y creer activamente en las buenas nuevas de Jesús. Recordemos que el Evangelio es primeramente una noticia, un mensaje. El Evangelio no es mi testimonio, el Evangelio es primeramente una noticia. Segundo, también tiene un contenido intelectual que se puede asentir, que uno puede estar convencido de que es cierto, pero luego tiene una parte donde uno ejercita la fe y deposita totalmente su confianza. Esto se conoce como el evangelio en tres partes, como notitia, que es el mensaje, eh, también asentia, que es el asentir el mensaje, pero fiducia es poner tu fe, confiar completamente en este evangelio del reino, del rey que ha venido. Así que este es el principio del cual el evangelio de Marcos empieza, de hecho, con Marcos 1:1 dice, este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí es como Marcos empieza a introducir la idea de hijo de Dios. Él no habla de Cristo, sino hasta más adelante. Y cuando habla del Hijo de Dios, él está hablando de Mesías. Está hablando a personas, le está enseñando sobre qué es el Mesías. El Mesías, y había muchas teorías sobre quién era el Mesías. Incluso había teorías de que había dos tipos de Mesías. Uno que iba a ser un Mesías terrenal, y otro sacerdotal y cosas así. Había diferentes teorías sobre los Mesías. Y uno que iba a traer paz política y otro que iba a ser un hijo de David. Pero cuando nosotros vemos al Mesías, o mejor dicho, Marcos presenta a Jesús como el Mesías, el ungido de Dios significa eso, el que tiene la presencia de Dios, el que está empoderado por el Santo Espíritu, porque eso es ser ungido, es tener la presencia de Dios. Y Jesús venía ya empoderado después de su bautismo, porque en ese bautismo el mismo Dios Padre dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El mismo Padre empieza a hablar y dar testimonio, no solamente Pedro, Pablo, Papías, Ireneo, sino que Dios Padre, con el testimonio del Espíritu Santo también ahí descendiendo en forma de paloma, con el heraldo Juan el Bautista que iba a preparar el camino cumpliendo las profecías de Isaías. Hermanos, todo estaba siendo orquestado para que este hermoso Cristo aparezca en medio de esta escena mostrando su poder, el poder del Mesías. Cuando, cuando hablamos un poco aquí ya quiero ir entonces aquí en esta parte donde habla del poder del Mesías. Esto es lo que estaba haciendo Juan Marcos. Estaba mostrando cómo Jesús tenía poder. Hermanos, Cristo tiene poder. Y muchos veían las cosas de los milagros que hacían Cristo, pero no se asombraban, le seguían y había un morbo por lo que él estaba haciendo, especialmente porque traía saciedad, porque traía sanidad. Sabemos que hay episodios incluso donde hay leprosos que vienen a recibir su sanidad y no todos le dan las gracias, solamente uno regresa. Había gente que estaba asombrada por lo que estaba pasando,
pero no reconocía que de su poder, el poder y los milagros que Cristo estaba haciendo, estaba mostrando su identidad, estaba mostrando sus credenciales, estaba mostrando las profecías del Antiguo Testamento donde se cumplía de que Él vendría en el año bueno del Señor a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos. Ese pasaje que él había leído en la sinagoga que sus mismos compoblanos quisieron matarle por eso. Él estaba haciendo eso, él estaba viniendo a cumplir las profecías que el rey Jesucristo de Nazaret estaba haciendo. Había mucha tensión en este momento y lo que Marcos quiere hacer en este libro es mostrar entonces cómo las multitudes seguían a Jesús, cómo las multitudes se preguntaban quién era este hombre que tenía poder y qué era lo que estaba haciendo aquí. Entonces Marcos nos muestra en su libro, nos muestra cómo Jesús empezaba a moverse de ciudad en ciudad. Si recuerdan en la primera vez que hablamos en la introducción, habíamos hablado de que los evangelios no necesariamente tienen un orden cronológico, es decir, de que las cosas que pasan en orden, primero, segundo, tercero, sino que a veces hay orden de eventos por lo que sucede, por importancia e incluso un orden geográfico. En el caso de Juan Marcos, cuando él escribe este evangelio, tiene también ese énfasis, quiere mostrar cómo Jesús estaba trabajando aquí en Galilea y como de Capernaum a Galilea tenía un énfasis geográfico, es decir, no tenía una intención de registrar punto por punto, qué pasó primero, qué pasó segundo, qué vino después. No, él tenía más un énfasis en mostrar cómo Jesús se estaba moviendo en este ambiente geográfico, cómo la gente le estaban siguiendo, cómo su fama iba aumentando y cómo él interactuaba con las personas que le seguían. Así que vemos entonces de que el poder del Mesías, por eso aquí en nuestra parte 2 dice cerca de Capernaum, la parte 3 dice región de Galilea y más allá de Galilea. Es decir, que esto tiene un énfasis, Marcos tiene un énfasis de mostrar un poco cómo Jesús estaba moviendo geográficamente en estos lugares con un propósito bien claro. Vemos entonces de que Marcos indicó que el propósito central de Jesús era predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas del reino de Dios. Que esto estaba cerca, que el reino estaba siendo inaugurado, de que las bendiciones del rey estaban llegando a todo aquel que se arrepiente y cree. Y Marcos entonces empieza su crónica o su relato hablando del poder del Mesías. Se enfoca en este ministerio alrededor de Galilea y comienza también en Capernaum y de ahí se va extendiendo. Nos muestra entonces, a diferencia de los otros evangelios, que generalmente hablan de eventos ocurridos en diferentes lugares, Marcos se queda en estos lugares y empieza a dar un reporte detallado de lo que pasa en estos lugares, no como los otros evangelios que registran otros tipos de viajes e incluso también, como habíamos hablado antes, de que probablemente Jesús, la forma de reconciliar algunos aparentes errores era de que Jesús había predicado el mismo mensaje en diferentes lugares, con diferentes énfasis, en diferentes ubicaciones, etcétera. Así que vemos aquí, hablando ya un poco más de Capernaum, ¿qué es lo que el Señor estaba haciendo ahí? Bueno, en la parte de Capernaum, Marcos pone un énfasis como una obediencia radical, como empezaban a seguirle los que estaban escuchando su evangelio, donde él empezaba a proclamar el evangelio, empezaba a hacer milagros en este tiempo, su fama empezaba a incrementarse y la gente empezaba a hablar de quién es este Cristo. Imaginemos, ¿no?, que estamos en Italia, Roma, escuchando, leyendo el Evangelio de Juan Marcos, donde se habla de un Jesús famoso, que la gente le sigue por los milagros, por las sanidades, por lo que está haciendo en las liberaciones, que está mostrando su poder. Y esto llena, la verdad que llena de gozo y de asombro cuando uno empieza a leer, porque los que estaban en Italia y Roma ya habían escuchado el Evangelio, ya eran creyentes, estaban pasando persecución y están siendo afirmados, consolados, fortalecidos. ¿Por quién era Cristo? Este Cristo poderoso, este Cristo que movía a las masas detrás de él, este Cristo que hacía milagros. Y cuando hablamos de milagros, no solamente hablamos de su poder sobre la creación, sobre los demonios,
sobre las enfermedades, sino que hablamos de que Él muestra de que Él viene con la autoridad de Dios y empoderado por el Espíritu Santo, muestra una compasión tremenda a empezar a sanar a los enfermos y empieza a recorrer todas estas aldeas con sus enseñanzas, con sus milagros. Pero obviamente al acumular tanta gente, Jesús se empieza a mover geográficamente. ¿Por qué? Porque ya era muy difícil. No es como ahora que podemos aglomerar gente en un concierto y ponerles en gradas y acomodar. No, era muy difícil empezar a enseñar. El ministerio de nuestro Señor Jesús tuvo esas complicaciones geográficas y también de grandes aglomeraciones. Así que Marcos empieza a mostrar un poco todo esto que estaba aconteciendo en Capernaum, los milagros, las masas, pero también empieza a hablar un poco de los desacuerdos que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus adversarios, en este caso, aquellos que los judíos, los líderes religiosos, entre ellos los fariseos, los saduceos y más, donde ellos empezaban a querer increparle a nuestro Señor, hacerle caer en algún tipo de pecado, de contradicción, para tratar de desacreditarle. ¿Por qué? Porque no era la idea de rey que ellos esperaban o Mesías que ellos esperaban, y también porque sus corazones estaban endurecidos, también porque había celo en sus vidas. Así que esto es lo que vemos de que por qué uno ve milagros y no cree que son de Jesús. Porque hay corazones endurecidos. Ciertamente muchos de ellos tenían también una mala teología, no habían entendido de que Isaías 53 habla de nuestro Señor Jesucristo como el siervo sufriente, el Mesías que habría de sufrir. Muchos judíos hoy interpretan Isaías 53 como que habla de Israel, porque en otras partes también Isaías habla de Israel como el siervo de Dios. Y cuando llegan a Isaías 53, que para nosotros lo leemos y decimos, esto habla de Jesús, esto habla de Jesús, que fue llevado al matadero como cordero, que dio su vida por sus ovejas, esto habla de Jesús, decimos, pero ellos lo interpretan de otra manera, así que porque tienen corazones endurecidos y no querían aceptar a este Mesías que no venía como ellos querían, que no venía a llenar sus expectativas, como muchas personas hoy que no vienen a Jesús, que quieren un Jesús, o mejor dicho, quieren una especie de Dios, un Jesús acomodado a sus necesidades, a sus preferencias, pero así no es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien define el amor, la justicia y los términos de la reconciliación. Así que, y obviamente, sin santidad nadie verá a Dios. Y aquel que practica el pecado es el diablo. El Señor manda, en Juan capítulo 2 también dice que aquellos que dicen creer en el Señor Jesús deben andar como Él anduvo. Así que ahora pasamos un poco a la siguiente parte, en la región de Galilea, ya moviéndose un poquito más rápido ya, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace en Galilea? Empieza a hablar obviamente de la cercanía del reino de Dios. Se va más allá ya de Capernaum, llegando a estas regiones de Galilea y empieza y continúa hablando lo que siempre habló: arrepentimiento y perdón de pecados. La gente seguía aglomerándose detrás de él, y ahí vemos cómo el Señor ya empieza a apartarse a veces. ¿Por qué? Porque la aglomeración era tanta, era enorme. En esta parte también nuestro Señor Jesucristo nombra a sus 12 seguidores, a sus 12 discípulos, como leemos en Marcos 3. También en esta parte vemos que sigue la oposición de los enemigos de Jesús, de los maestros de la ley e incluso de su propia familia, de sus hermanos que no creían en él. Vemos entonces que en toda esta parte él sigue mostrando sus milagros y que hay mucha oposición de los maestros de la ley e incluso de los endemoniados también. Hay mucha oposición. ¿Y qué es lo que muestra entonces esto? De que los cristianos que estaban recibiendo el Evangelio de Juan Marcos, al ver que el mismo Señor Jesús tenía toda esta oposición y triunfó, que tenía la mentalidad del reino, que tenía la visión del reino, el lenguaje del reino, la expectativa y la esperanza del reino, porque Él es el rey. Así también los creyentes, no solamente en ese primer siglo, en Italia, Roma, la audiencia original de este libro, sino todos nosotros, hermanos, cuando vemos la persecución, cuando vemos la oposición, cuando vemos a tanta gente queriendo sacar solamente provecho de Jesús, nos sentimos identificados,
porque sabemos que hay muchas personas que también quieren aprovecharse de la caridad cristiana. Así que más de una vez en iglesia han aparecido personas que saben que pueden ir a pedir ahí plata o dinero y se les va a dar. ¿Por qué? Tratando de sacar provecho, no tienen interés en el evangelio, pero van buscando beneficios. Y hay muchas formas donde esto se aplica a nuestra vida, amados hermanos. Vemos entonces también en esta parte, el Señor Jesús empieza también a hablar parábolas, pero ¿con qué propósito? Bueno, las parábolas tenían el propósito de hablar de las buenas nuevas del reino de Dios, pero aquellos que tenían oídos espirituales y ojos espirituales iban a entender de qué están hablando estas parábolas, porque hablan del reino, y solamente los ciudadanos del reino entienden esto. Por eso que cuando en este momento el Señor Jesús empieza a hablarle ya a aquellos incrédulos que empezaban a socavar su ministerio, le hablan por parábolas, pero a sus discípulos le explica la parábola. Incluso en algunas partes ellos no entendían y el Señor Jesús tuvo que explicarles por su limitado entendimiento en ese tiempo. Así que vemos que esto sigue pasando en esta región geográfica donde el Señor se mueve, envía a sus discípulos a predicar el evangelio, una especie de, de pasantía donde ellos tienen que ir a llevar sanidades, a ser embajadores, a hablar de las buenas nuevas del reino, del arrepentimiento, y que la gente iba a responder en fe y arrepentimiento y otros le iban a rechazar. Así como también nosotros llevamos estas buenas del reino de Dios, vamos a ser rechazados en algunas partes, en otras partes sí va a haber arrepentimiento y fe genuina por la obra del Espíritu Santo, no por nuestra elocuencia ni nada por el estilo, sino por gracia de Dios mediante la fe, y no por las obras nuestras, sino el Señor que salva a los suyos. En la siguiente parte geográfica, ya moviéndonos un poco más, acá donde dice más allá de Galilea, ¿qué es lo que el Señor estaba haciendo ahí? El Señor sigue, obviamente, la propagación del reino de Dios. La gente sigue siguiéndole, sus enseñanzas siguen siendo mal interpretadas por sus enemigos, e incluso sus discípulos empiezan a veces a interpretar mal y a no entender lo que está pasando. El Señor sigue obrando, enseñando con misericordia, con pasión, con las ganas de expandir su reino, de traer a los suyos. Y también Él empieza a mostrar en esta parte aquella famosa parte donde él empieza a revelar un poco la pregunta de quién es él. Es aquí donde él empieza a indagar un poco y preguntarle a ellos quién ustedes creen que yo soy. O sea, vemos que estas son las declaraciones que el Señor Jesús, él sigue haciendo milagros, él sigue haciendo muchas cosas mostrando todo lo que, como él tiene control sobre la creación, sobre todo. Él es Señor de todo. Nuestro Señor Jesucristo es Señor de todo. Entonces, ya pasando un poco, ¿qué es lo que él afirmaba? La afirmación de los apóstoles acerca del Mesías. ¿Qué es lo que los apóstoles afirmaban sobre el Señor Jesús? Ya en esta parte vemos la famosa declaración de Pedro, ahora, tú eres aquí, ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida, y dice que él es perdón, que el mensaje de lo que él ha declarado, de que él es el Hijo de Dios, que el Cristo, que sobre ese mensaje edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Es aquí donde él se revela como Cristo por primera vez en todo el Evangelio. Es aquí donde él aparece mostrando de que él es el Cristo, a pesar de que sus enemigos empezaban a escracharle a él diciendo de que todo lo que hacía era por el poder endemoniado de Belcebú, pero él entrenando a sus discípulos, comisionándoles y aclarándole de que él no era Juan el Bautista, la reencarnación entre comillas, porque Juan el Bautista había sido ya decapitado, que él no era Elías que había sido llevado, sino que él era de quien habían hablado todos los profetas, el Cristo que habría de venir. Pedro lo dice, tú eres el Cristo. Así que vemos ese énfasis hasta aquí, la afirmación de los apóstoles. Y aquí en la última parte vemos el sufrimiento del Mesías. Aquí es donde quiero centrarme un poquito porque es un evangelio que tiene un énfasis de cómo la vida cristiana es sufrida en todas las áreas de la vida, hermanos. El cristianismo es sufrido, hermanos.
si no, si no has experimentado todavía la lucha contra el pecado y lo sufrido que es decirle no al pecado, pues no sé, hay que indagar y preguntarse a uno mismo, ¿por qué yo no sufro cuando peco contra este Dios tan grande que me lo ha dado todo? Porque la vida cristiana es de sufrimiento, el amor es sufrido, el amor a Cristo, el amor a su palabra, el amor al reino de Dios, todo es sufrido. Y este evangelio tiene ese énfasis donde el Señor prepara a sus discípulos. Cuando empezamos a leer un poco aquí, vemos cómo él empieza a preparar a sus discípulos para lo que sería el sufrimiento, trayéndole una perspectiva que ellos no esperaban, porque ellos esperaban un Mesías que ya iba a venir y traer la gloria, traer la victoria, derrocar a los enemigos y que empiece ya el reino eterno, aquel que había sido prometido al rey David. Pero ¿qué pasa? El Señor viene y les muestra un reino donde no solamente su rey sufre, es el siervo sufriente del cual habla Isaías 53. Es el Mesías que sufre y no solamente sufre, sino que muere. Algo impensado para un judío típico con una teología del Antiguo Testamento típica en ese tiempo, que quería solamente un rey libertador político, Israel étnico, nacionalista, sino un reino que es mostrado por etapas, como habíamos dicho antes, la inauguración del reino. Estamos ahora en la continuación del reino y cuando nuestro Señor Jesús, nuestro Rey, vuelva, estaremos ya en la consumación. Cuando hablamos de preparación, es Jesús preparando a sus discípulos, como nos prepara a nosotros a sufrir. La palabra de Dios dice claramente que el que quiere vivir piadosamente padecerá, es decir, va a tener sufrimientos, va a tener pruebas, va a tener tribulaciones, pero tenemos, al igual que estos hermanos, quienes eran la audiencia original de este libro, sufrían persecución, sufrían escarnio o humillaciones, sufrían la muerte de sus seres queridos, le buscaban, le acechaban. Hermanos, el sufrimiento es parte del cristianismo. Y este libro de Marcos es precioso porque nos ministra cuando estamos pasando por periodos de sufrimiento terribles, donde nuestras emociones están quebradas hasta lo sumo, donde no entendemos por qué está pasando esto, donde vemos que nuestro sumo sacerdote que se compadece de nosotros, como dice Hebreo, que fue tentado en todo, él entiende, él es compasivo, no es una deidad alejada, caprichosa, sino es un Cristo que vino y tomó forma de siervo, que vino a servir y no a ser servido, que vino como rey, sí, inaugurando su reino y hablando del arrepentimiento y la fe en su persona y en su obra, siendo atestado esto por su resurrección y ascensión, sino que viene diciendo de que si Él sufrió, si Cristo sufrió, ¿cuánto más nosotros en esta vida cristiana, amados hermanos? Hemos de sufrir muchísimas cosas más, pero con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así Él le preparó. Le habló de que iban a sufrir, le habló de que iban a ser rechazados y después empezó a hablar de que Él iba a morir. Y los apóstoles estaban como, ¿qué vas a morir? Que esto no sea, que no te pase esto, decían Pedro. Y cuando el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque ves las cosas como con los ojos del mundo. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo resucitado, quien es las primicias de la resurrección, nuestra esperanza, como dice primera de Corintios 15, ahí dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano, pero Cristo resucitó. Todo lo que sufrimos, todo lo que padecemos y también lo que padecieron nuestros hermanos que recibieron esta carta al principio, no es en vano, hermanos. Esto nos anima a ver que aún nuestro Cristo, nuestro Señor, Él pasó, Él entiende, Él se compadece, tiene compasión por nosotros y también lo tuvo por sus discípulos, los preparó a tal punto de que sabía de que ellos iban a pasar por esto. Ciertamente al principio ellos tenían una idea errada, estaban discutiéndose quién iba a ser mayor en el reino de Dios y cosas así, no entendían, creían de que el Señor Jesús estaba enojado porque no llevaron los peces y el Señor le dice, no, yo le estaba hablando de la corrupción de los fariseos, parece que no entienden nada todavía, pero después iban a entender, porque después iba a venir la llenura del Espíritu Santo. Iba a venir el Espíritu Santo siendo derramado, cumpliendo otra vez profecías del libro de Joel, donde ellos iban a ser empoderados para dar testimonio, iban a sufrir. Los apóstoles empezaban a sufrir, empezaban a pasar cárceles y muchas cosas más. El Señor Jesucristo le empezaba a preparar a ellos
diciéndolo de que todas estas cosas tenían que pasar, de que él tenía que sufrir, de que él tenía que morir y de que esta era la forma en la cual se estaba manifestando el reino de ellos. Así que, hermanos, vemos aquí como el Señor les prepara hablando del reino de Dios. Le está diciendo, el reino de Dios es así, se trata primeramente de honor. Se trata de que ustedes tienen que buscar el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, de que ese es el verdadero honor, buscar la expansión del reino de Dios. Se trata también de buscar las metas del reino, de tener nuestros ojos como un caballo que va en la carrera, bien fijados los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador en nuestra fe. El Señor Jesús también le instruía, incluso le habló del matrimonio y del divorcio, hablándole de cómo a veces los hombres tuercen las leyes. Le habló de los niños y cómo de los tales es el reino de Dios, diciéndole que no le impidan que los niños vengan. Le empezó a hablar también de que no entreguen su corazón al dinero como al joven rico, sino que le habló de los verdaderos valores del reino de Dios. Le habló que el liderazgo que él estaba haciendo era un liderazgo en servicio, que ese es el liderazgo de un ciudadano del reino de Dios. Un liderazgo en servicio, un liderazgo sufrido, un liderazgo sacrificado. Eso es lo que nuestros hermanos en Italia, Roma, estaban recibiendo de Juan Marcos en este libro. Le estaba preparando para lo que ellos iban a pasar. Le estaba hablando. Y cuando hablamos en esta parte de confrontación, en este punto 2, el Señor muestra cómo en muchas partes los enemigos del Señor le confrontaron, cómo, cómo ellos empezaban a querer sacar calumnias de nuestro Señor Jesucristo, de cómo ellos iban a inventar mentiras e incluso también iba a decir que sus familiares, que aquellos que siguen a Cristo están expuestos al peligro porque este mundo no quiere saber nada de Cristo, hermanos. Por eso esta carta es tan preciosa, primeramente para nuestros hermanos que lo recibieron primero. ¿Por qué? Porque hay gente que se levanta, gente en autoridad, gente en todo tipo de liderazgo, cosmovisiones, ideologías, agendas, conspiraciones, llamémosle lo que sea, gente que se levanta contra el cristianismo tratando de derrocar al cristianismo. Es una guerra de reinos, el reino de las tinieblas contra el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hay una confrontación, hay una guerra espiritual también. Esto es lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. Estaba hablando de que Él verdaderamente era el siervo sufriente, aquel que conoce el sufrimiento, la muerte, que iban a venir muchas cosas amenazantes. E incluso le habla de que iban a ser perseguidas por mucho tiempo y que esto solamente iba a ser dolores de parto de lo que habría de venir. Así que esto es lo que vemos en este libro de Marcos, cómo el Señor Jesucristo prepara a su iglesia. Le dice todo lo que van a confrontar, tienen que prepararse con los valores del reino, lo que va a venir, pero la esperanza es que viene Cristo, que la victoria de nuestro Rey está en Él, que no hay victoria fuera de Él. Y esto es lo que trata el contenido y la estructura del libro de Marcos. Así que les animo que la próxima vez que abran el libro de Marcos, piensen en esos hermanos, cómo padecieron, cómo sufrieron, y cómo el Señor Jesús, y cómo el testimonio de la vida del Señor Jesús registrado en el contenido del libro de Marcos trajo consuelo, trajo aliento, trajo los valores del reino de Dios para que ellos pudieran estar listos para el martirio incluso y vivir vidas plenas a pesar del sufrimiento, porque el cristiano tiene el gozo y el gozo no depende de las circunstancias, el gozo, digo bien, es el fruto del Espíritu Santo, que a pesar de las circunstancias no perdemos el gozo. Así que de eso trata el contenido. Y cuando ya cerrando un poco esta parte, la última parte, cuando hablamos un poco de los temas. ¿Qué son los temas? Los temas que permean o que están en diferentes partes de este registro. Vemos que el primer tema es el siervo que sufre. Vemos que los judíos tenían una expectativa diferente, como ya mencionamos, de que no era el rey conquistador que ellos pensaban a la manera que ellos pensaban. Sí es un rey conquistador Jesús, pero conquista en sus términos.
Es un siervo, es el siervo de Dios que viene a cumplir el pacto que el Señor Jesucristo hizo con Dios Padre en la eternidad pasada, donde Dios Padre le iba a dar un pueblo para que redimiese para la gloria suya, un pacto intertrinitario, se lo conoce como eso, y se trata del reino de Dios. Vemos como el ministerio del Señor Jesús está en todas partes. Este libro obviamente habla de qué dijo Jesús, qué hizo Jesús, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo. Y ahora que tenemos todos estos filtros, podemos entender estos principios interpretativos, podemos entender mejor. Es como si fuera que ahora nos ponemos las gafas y entendemos el libro de Marcos. No solamente del reino del rey y de las buenas nuevas, sino a quién y por qué estaba escribiendo, de qué significa cada vez que hace milagros, cada vez que sana, cada vez que libera demonios. De hecho, que el libro de Marcos tiene, es el evangelio que más habla de demonología, es decir, más liberaciones ocurren aquí. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo tiene poder aún sobre las huestes malvadas, aún sobre los enemigos más terribles que pudiéramos imaginar, trayendo así un sentimiento de consuelo, un anhelo de que nada puede sacarme el gozo de mi salvación, porque mi Cristo vence aún demonios. Mi Cristo aún detiene las tempestades, como sucedió con el Señor Jesús cuando detuvo la tormenta y los discípulos quedaron asombrados, no solamente porque ya había terminado la tormenta, sino por quién es este que aún la tormenta le obedece. Ellos estaban encontrándose con un Cristo poderoso que prácticamente superaba todo lo que ellos habían esperado, lo que habían escuchado en su cultura en ese tiempo. Entonces, y esto es lo que trae una respuesta apropiada. ¿Cuál es la respuesta apropiada cuando vemos que Cristo es un siervo, que nuestro Señor vino a servir, que nosotros también vamos a servir y tenemos que servir? Porque la carne, hermanos, no quiere servir. La carne quiere ser servida, quiere todo cómodo, pero nosotros tenemos que servir y dejar todos nuestros recursos, digo bien, al servicio de los santos, a la expansión del reino. Por eso damos de nuestro tiempo, esfuerzos, talentos, recursos económicos. ¿Por qué? Porque queremos servir. Queremos ir y decir, pastor, ¿cómo puedo ayudar? Porque yo quiero expandir el reino de Dios. Quiero hacer algo por el reino de Dios, porque mi Señor sirvió, mi Señor sufrió, mi Señor fue confrontado, mi Señor tiene poder y en Él está mi esperanza. Este es mi Rey conquistador, este Cristo precioso que vino con la proclamación de su reino. Y yo quiero ser parte de ese reino. Pastor, yo me he arrepentido y confiado en Jesús y lo busco en su palabra todos los días. Me deleito en la comunión de los cristianos cada domingo cuando voy ahí. No me voy solamente a cantar o una especie de club social. No, me voy en la comunidad de los santos, aquellos por quienes Cristo murió, aquellos por quienes Cristo sufrió todo lo que sufrió, las confrontaciones de los enemigos, las humillaciones, todo tipo de insultos, la crucifixión, incluso todo tipo de cosas inimaginables, hermano, lo que el Señor Jesucristo sufrió. Debemos estar también dispuestos a sufrir como Cristo, a servir como Cristo, teniendo la esperanza de que la victoria está en Cristo. Esa es nuestra motivación. La motivación no es ser popular, ser millonario. La motivación o el éxito es ser hechos conforme a la imagen de Cristo, a la voluntad de este Rey soberano conquistador que trae su evangelio y conquista enemigos. De esto se trata el libro de Marcos. Cuando llegamos a este libro, llegamos viendo entonces quién es Marcos, por qué escribió Marcos, con la comisión apostólica que escribió, para dar consuelo, ánimo, aliento, expandir las buenas nuevas del reino de Dios, para mostrar que tiene poder, para mostrar de que sus apóstoles, porque en Juan, bueno, porque el Señor muestra que sus seguidores, aquellos que habían de creer en el Evangelio, tienen también estas marcas, las marcas de Cristo, marcas de sufrimiento, marcas de servicio,
marcas de poder porque vienen bajo el Espíritu Santo, sometiendo al pecado poco a poco. Este es el Evangelio precioso de Marcos, amados hermanos. Así que hasta aquí llega esta explicación de qué trató este Evangelio de Marcos. Y ahora voy a parar un poco mi grabación y